Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor hoy martes 29 de noviembre de 2022. Gracias por estar en este compartir de la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 4 versículo 4 nos dice el Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Bienvenidos y bienvenidas a alimentarnos de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos y no hay criatura que ella pueda resistirla. Hoy nos vamos a alimentar de ella. Vamos a leer y meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. Les invito para que saquen sus Biblias, para que juntos podamos leer, meditar la palabra del Señor y también podamos recibir el mensaje del Señor y cumplir lo que en él está escrito. En Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22 nos dice que debemos de recibir la palabra de Dios no con un corazón arrogante, inflado, no, sino con un corazón humilde, y que luego de recibirla la pongamos por obra, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros y nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y destruye toda indiferencia, toda pereza espiritual, toda tiniebla de confusión. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Hoy martes 29 de noviembre del 2022. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por estar presentes hoy en este compartir, listos para alimentarnos de la palabra del Señor. Hoy en el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 17, versículos del 21 al 24, el Señor nos trae un mensaje hermoso. San Agustín decía que el Evangelio del Señor es una carta de amor de Dios
para ustedes y para mí. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado, se las has dado a conocer a los pequeñitos. El Señor Jesucristo, Él se llena del Espíritu Santo y hace una alabanza al Padre. Se dirige a Dios, nuestro Señor Jesucristo, como Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando a usted le digan cuál es el nombre de Dios, cómo hay que decir el nombre de Dios, como Jesús se dirige a Él: Padre o Señor. Así ustedes y yo nos dirigimos. Por eso Jesucristo nos decía ya en San Lucas capítulo 11, desde el versículo 2 en adelante, y también en San Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante, cuando Jesucristo nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Nos dice: ustedes cuando vayan a orar, digan así: Padre Nuestro. Miren aquí a Él mismo orando y Él dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios? Padre o Señor, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Y no se dejen confundir por querer buscar el nombre de Dios. ¿El nombre de Dios cuál es? Jesús nos enseña a nosotros dirigirnos a Dios como Padre o Señor. Y Jesucristo le dice a Dios: te doy gracias porque no se lo has revelado a los sabios, a los entendidos, sino a los pequeños, a la gente humilde. Escuchen cómo dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿A quién el Señor, a quién ha escondido nuestro Señor, Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra? ¿A quién ha escondido estas cosas? A los sabios y a los entendidos. De hoy en día la ciencia va avanzando más y siempre por ahí salen los mini dioses, los que quieren gobernar el mundo, los que quieren inventarse enfermedades, los que quieren inventarse pandemias, como quien dice que quieren reducir la humanidad. Son puros cuentos. Todos somos humanos, todos nos vamos a morir un día. Y lo más interesante, que los que más se creen que saben de ciencia y eso, se alejan más del Señor. Claro, es el mensaje de Dios. Dice que Dios ha escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. Hay ateos que confían más en la ciencia, que no creen en Dios y por eso su mente está cegada y no saben que tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra, que es nuestro Padre y que nos ama a todos y que espera que todos los que somos pecadores nos convertamos. Recuerdan lo que dice en Ezequiel 18:32, que Dios no quiere que nadie muera, Dios quiere que nos convirtamos. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Un corazón altanero? ¿Un corazón egoísta? ¿Un corazón orgulloso? Recuerda que el orgullo es veneno para el corazón de ustedes y de mí si tenemos orgullo. El orgullo es veneno para el corazón. Eso no es correcto, tener una actitud altanera, creerse más que los demás porque tal vez materialmente tienen una que otra cosa que se va a acabar, que se va a podrir, que se va a terminar. Todo lo material se acaba, eso tenemos que grabarnos en nuestra mente. Todo lo material se acaba. Lo que el Señor nos invita en su palabra, por ejemplo, San Mateo 6:33 nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros vamos detrás de lo material, que quiero tener el mejor carro, quiero tener más dinero en el banco, quiero tener esto, quiero tener el otro, y para Dios, y el tiempo para Dios, el tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo, que vayan otros, y así vivimos siempre. En San Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice el Señor
que ustedes y yo debemos de servir, de ser servidores. Dice el Señor, así como el Hijo del Hombre ha venido a servir y no para que le sirvan, ustedes, nos dice el Señor, que así también nosotros debemos de aprender a servir. Y dice el Señor, Señor, Señor Padre del cielo, te doy gracias porque estas cosas se lo has escondido a los sabios y a los entendidos. De hoy en día el mundo está más pendiente y a veces confía más en la ciencia que en Dios. Miren, salió una pandemia y todos preocupados que hay que ponerse ese pincho, que esto, que el otro. ¿Y cuántos estaban preocupados por reconciliarse con el Señor, por ir al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía? No muchos, ¿no? Y nos llamamos cristianos, nos llamamos que creemos en Dios. Eso se llama un católico tibio. Eso no es correcto. Apocalipsis 3, 15, 16. Puesto que no eres ni frío ni caliente y eres tibio, por ser tibio te voy a vomitar. En San Marcos capítulo 8, versículo 36 nos va a decir un mensaje muy interesante para ustedes y para mí, para que lo tomemos muy en cuenta y analicemos nosotros cómo estamos viviendo. San Marcos capítulo 8, versículo 36 vamos a leer. A nosotros y a muchos que les gusta estar preocupados de las cosas materiales, que tengo que tener dinero, tengo que tener un buen carro y Dios no importa, a Dios el tiempo que me sobre. Aquí nos va a decir, ¿de qué nos sirve? ¿De qué te sirve a ti, hermana, hermano, que te has apartado de Dios? ¿De qué te sirve ganarte el mundo, tener cosas materiales, tener una casa, tener un carro, tener todo lo material posible? Si cuando tú te vayas, cuando tú te mueras, porque tú y yo y todos nosotros nos tenemos que morir algún día, ir a la presencia del Señor, todo eso se va a quedar aquí. Aquí nos va a decir, ¿de qué nos sirve ganarnos todo si nos hemos perdido a nosotros mismos? Escuchemos. San Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? De hoy en día, las apetencias, las invitaciones de este mundo le lleva a la persona a creer que lo tiene todo. Dinero, a veces cosas materiales. Y nos dice aquí la palabra del Señor, ¿de qué le sirve a uno tener de todo si se pierde a uno mismo? O sea, ¿de qué le sirve a uno tener de todo si no tiene a Dios en su corazón, en su vida, en su casa? ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, y hay muchas personitas así que cuando se habla de Dios sienten vergüenza de escuchar el mensaje del Señor, pero háblenles de las cosas del mundo, de la fornicación, del adulterio, del desenfreno, del libertinaje, y ellos dirán, eso sí es bueno, eso sí es bueno, eso es gozar la vida. Y miren lo que dice aquí, San Marcos capítulo 8, versículo 38. Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, para las personas que se avergüenzan del mensaje del Señor, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él
cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Quien se avergüenza de las cosas del Señor, quien se avergüenza de participar de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, quien se avergüenza de escuchar la palabra del Señor, dice el Señor, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en medio de sus santos ángeles. Por eso ustedes y yo estamos invitados, mis queridos hermanos y mis hermanas, a ser humildes. ¿Qué decía Jesucristo? San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Y como Jesús es manso y humilde de corazón, así debemos de seguir ese ejemplo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. San Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Tenemos que imitar a Jesucristo. Y lo más interesante, nos decía aquí en el Evangelio del día de hoy, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos, a los humildes. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Entonces el Señor en el Evangelio del día de hoy nos está invitando para que seamos humildes, para que acojamos la palabra del Señor, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 21, con un corazón humilde, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. ¿Y de qué nos sirve a nosotros tener todo lo material en el mundo si nos hemos alejado de Dios? ¿Acaso cuando nos moramos nos vamos a llevar todo lo material que hemos acumulado? No, mis queridos hermanos y hermanas. Las cosas materiales son necesarias algunas, pero la palabra de Dios es más importante que todas las cosas materiales. Buscar las cosas del Señor para ustedes y para mí es lo más importante de todo. Hay de los que quieren agradarle al mundo, vivir una vida según el mundo, es que preocupados por lo que dirá la gente, por los que tienen vergüenza de la palabra del Señor. Acabamos de escuchar San Marcos capítulo 8, versículo 38. Quien se avergüence de las cosas de Dios, también Jesucristo se va a avergonzar de él o de ella. Y si ustedes y yo nos estamos preguntando, pero ¿cómo podemos nosotros recibir la palabra del Señor? Fácil, teniendo un corazón humilde, dejando la arrogancia a un lado, dejando el orgullo a un lado, que es el veneno del corazón. Porque algunas personitas, cuando ya muchos llegan a los Estados Unidos, cuando ya muchos llegan a un nivel donde siempre han soñado, se creen que dentro de sus tripas llevan oro, se creen más que los demás y no tienen nada más que los demás. Tienen 2 oídos, 2 ojos, una boca, una nariz, 2 manos, un corazón. No tienen nada más que los demás. Pero el orgullo les ciega y les hace pensar que por tener un par de centavos más, por tener un carro, una casa, que muchas de las veces no es ni de ellos, sino es del banco, y se creen mucho más que los demás, empiezan a mirarle a los demás con desprecio. Eso no es correcto, eso está mal, eso hay que cambiar. ¿Esa sería la actitud de Jesucristo? No, Jesucristo nos dice, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús, que es el dueño del cielo, de la tierra, de los mares y de cuanto nos rodea, nos enseña a nosotros ser humildes. Y nosotros apenas alcanzamos alguna cosa, muchos nos alejamos del Señor pensando que nuestra vida está en nuestras cosas materiales. ¿Recuerdan allá en San Lucas capítulo 12, versículo 20? Dice el Señor a los que creen que su vida está en las cosas materiales, que por tener más van a vivir más. Pobre tonto, esta noche te vas a morir. Y si Jesucristo nos llamara esta noche, ¿estamos preparados para ir a su santa presencia?
o hemos dejado que la soberbia y el orgullo nos haga apartar del Señor y no estamos listos para estar en la presencia del Señor. Y termina el Evangelio diciendo: después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos, Después, volviéndose a sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En el día de hoy, el Señor Jesucristo nos dice a ustedes y a mí que somos dichosos al oír la palabra del Señor. Entonces, no pasemos cada día sin escuchar la palabra del Señor, sin alimentarnos de ella, porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Vayamos cada día al Santísimo y pidámosle, orémosle, roguémosle, supliquémosle al Señor que nos ayude a desprendernos de la soberbia, de la avaricia, del orgullo, de la lujuria, del pecado de la pereza, de la gula. Tenemos que desprendernos de todos esos pecados, mis hermanos y hermanas. Debemos de desprendernos y dejar de pensar que por tener cosas materiales, por tener más que los demás, somos más que los demás. Para los ojos de Dios todos somos iguales. Los que tienen título, los que tienen carros, empresas y aquel que no tiene nada. Para los ojos de Dios todos son iguales. Y Dios cada día nos invita a acercarnos a Él, a convertirnos hacia el Señor y a dejarle de agradar al mundo y agradarle al Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y ustedes y yo, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado del mundo? ¿De las cosas materiales? ¿De los placeres? ¿De los gusticos? ¿De los gustazos? ¿O estamos del lado de Dios? Que con su palabra, escuchando su palabra y poniéndola por obra, nos podremos salvar y luego de morirnos gozaremos de la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de nunca alejarnos de Él, de nunca dejar de alimentarnos de su palabra y de siempre tener un corazón humilde, manso y humilde como el de Jesucristo. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por todas las necesidades del mundo entero.